Muy buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Daisy Torres Ramos de la Dirección de Articulación Territorial y seré moderadora de esta sesión. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, les damos la cordial bienvenida al ciclo de conferencias promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad. Saludamos y damos la cordial bienvenida al experto que es el ponente en esta sesión, Jorge Juan Llerena Asmat. Estimado Jorge, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes con todos y todas. Nuevamente nos encontramos, tal como dice Daisy, en la cuarta sesión. En este momento lo que vamos a realizar es el tema de accesibilidad, un derecho fundamental para las personas con discapacidad. Y de hecho es fundamental, porque sin accesibilidad no hay derechos que valga, sin accesibilidad no hay inclusión, sin accesibilidad no hay digamos, la posibilidad de una participación activa en las diferentes actividades de la sociedad. Bueno, vamos a comenzar. Como dice el título, el tema de la accesibilidad es un derecho fundamental de las personas con discapacidad, porque sin accesibilidad, pues, todos los derechos prácticamente están anulados, ¿no? Entonces, y se dificultan en que se nos pueda la posibilidad de acceder a esos derechos también. Vamos a comenzar con los conceptos fundamentales, que son el de personas con discapacidad, que ya usted lo sabe, que es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con algunas barreras actitudinales y el entorno, no puede ejercer o se ve impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena en la sociedad. El concepto tiene tres puntos claves. El concepto es sobre la persona, el concepto habla de las barreras actitudinales y el entorno, que son las que realmente ponen en la condición de discapacidad, y finalmente en igualdad de condiciones que las demás. El concepto busca que se eliminen esas brechas que existen entre las personas que no tienen discapacidad y las que tienen discapacidad, así como el marco normativo que promueve y protege los derechos de las personas con discapacidad. No es que estamos en ventaja con respecto a las personas que no tienen discapacidad, simplemente busca el marco normativo, así como este concepto, demostrar que, y más que demostrar, busca erradicar esa brecha que existe, brecha al acceso, brecha a la participación, brecha de acceso a la información, a las comunicaciones, en fin, la misma brecha de respeto a nuestros derechos. La discapacidad se desprende del primer concepto, se desprende que la discapacidad surge a raíz de la interacción entre una persona que eh, tiene discapacidad y las barreras actitudinales y del entorno, que impiden ejercer sus derechos inclusión plena y efectiva. Esto, como conclusión, que nos da que la discapacidad está en el entorno y por lo tanto la discapacidad, en este caso de mi persona, no es la ceguera y no es una característica de mi persona. ¿Dónde surge la discapacidad? Cuando yo agarro mi bastón y salgo a la calle. Quiero ir al metropolitano, a la estación del metropolitano que está a unas 5 cuadras, ¿y qué encuentro? Vereda malograda, postes a mitad de la vereda, kioscos que ocupan la mitad de vereda, rampas que parecen toboganes, personas que se paran a conversar a mitad de vereda, como ocurre a veces en los centros laborales, personas que se paran en pleno pasadizo a conversar. Y eso me hace, como persona ciega, tener dificultades, serias dificultades para desplazarme. Es ahí donde surge la discapacidad. La discapacidad, reitero, no es mi ceguera. La discapacidad no está en mí, está en mi entorno. Los tipos de discapacidad, hay cuatro grandes grupos. La discapacidad sensorial, la discapacidad física, la discapacidad intelectual y la discapacidad mental. En el caso de discapacidad sensorial, se refiere a las personas con discapacidad visual, a las personas con discapacidad auditiva y a las personas sordociegas.
Las personas sordociegas, si bien es cierto, están afectadas en dos sentidos, que es la visión y el oído. Sin embargo, es considerada como una única discapacidad, es atendida como como única discapacidad, ¿no? Tenemos la discapacidad física, donde tenemos dos grandes grupos: las personas que usan silla de ruedas y las personas que usan muletas, bastones canadienses o andadores. En todo caso, esos dos grandes grupos, en ese caso, las personas con discapacidad física tiene que ver con las personas que tienen desórdenes neuromusculares, secuela de poliomielitis, ¿no es cierto? Que es una cosa muy clásica. Lesión medular, las personas que son parapléjicos o hemipléjicos, también las personas que tienen pérdida de un órgano superior e inferior. Generalmente estos son los grandes problemas que tiene la discapacidad física. Discapacidad intelectual afecta a la disminución de las funciones intelectuales superiores, ¿no? Y entre ellos tenemos pues el retardo mental, el síndrome de Down, entre otras discapacidades del grupo de discapacidad intelectual. La discapacidad mental, que tiene que ver con las alteraciones neurológicas, también con los trastornos mentales. Ahí tenemos pues las esquizofrenias, el problema de la bipolaridad, ¿no es cierto? El problema de se me fue el nombre, perdone, no, lo tengo como dicen, alguna vez habré escuchado el apunte de la lengua, pero no se me sale. Pero bueno, son las discapacidades o son los tipos de discapacidades mental, ¿no? Tenemos también la discapacidad múltiple, que son personas que tienen dos o más discapacidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que les había dicho, que la sordoceguera no es una discapacidad múltiple, es tratada y es vista como una sola discapacidad. El derecho a la accesibilidad. Bueno, el derecho a la accesibilidad está establecido en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en la Ley General de las Personas con Discapacidad, Ley 29973, artículo 15, ¿no? Tiene el derecho a acceder en igualdad de condiciones que las demás personas al entorno físico, a los medios de transporte. Este es bien complicado para las personas con discapacidad en Lima. Los servicios varios, la información y las comunicaciones, ¿no? De la manera más autónoma y segura, ¿no? De esa manera autónoma y segura, las personas con discapacidad deben acceder a los espacios, a las comunicaciones, a la información, al transporte, ¿no? El Estado, a través de los niveles de gobierno, garantiza establece las condiciones para garantizar este derecho bajo el principio de diseño universal, que esto es importante, ¿no? Asimismo, las personas tienen derecho a gozar de ambientes sin ruidos. Justamente los ruidos es una de las barreras de la comunicación, ¿no? Y de entornos adecuados. Ámbitos de la accesibilidad. Son varios ámbitos. Urbana, arquitectónica. La urbana tiene que ver con los espacios de la calle, ¿no? La arquitectónica tiene que ver con los espacios desde el acceso a un edificio y todos los espacios interiores, a la tecnología, a la movilidad y transportes, ¿no? Acá sí es una lucha que hasta ahora tenemos en Lima, y en todo, pero si en Lima tenemos esa lucha, imagínense en el resto de nuestras ciudades, no hay accesibilidad. Si hay accesibilidad, hay a medias. ¿Y por qué a medias? Porque el metropolitano puede ser en alguna medida accesible, no 100%, pero sí es accesible. Pero si vas
querer embarcarte en un alimentador, los alimentadores no son accesibles, especialmente para las personas con discapacidad física, ¿no? El metro sí es accesible y hasta el ingreso y las salidas son realmente accesibles. También el otro ámbito es a la información, a la tecnología, a las comunicaciones y también a los servicios, a los bienes y servicios, ¿no? En esos ámbitos se da la parte de accesibilidad, ¿no? Algunos conceptos. Accesibilidad es el conjunto de características que tiene pues los espacios, el entorno, productos, servicios y medio de comunicación para ser utilizados en condiciones de comodidad. ¿Qué tal? Sale. Seguridad, por favor, esos micros, igualdad y autonomía. La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, objetos, instrumentos para el uso adecuado de las personas con discapacidad, ¿no? De forma autónoma y natural posible. Cadena de accesibilidad, la cadena de accesibilidad tiene que ver, y lo pongo como ejemplo, una cadena de accesibilidad es, salgo de mi casa, las calles son adecuadas, llego a la estación, tiene acceso adecuado para las personas con discapacidad, subo a la unidad de transporte, hay dentro de la unidad los asientos rojos, llego al paradero o a la estación donde bajo y para salir tengo el ascensor, salgo de la estación, tengo las señales podotáctiles, las rampas, lo malo que no tengo los ascensores adecuados, pero bueno, y llego a mi trabajo. Esa es una cadena de accesibilidad que se ve cortada en alguna medida por los semáforos que no son accesibles, ¿no? La autonomía personal, bueno, es algo muy preciado para los seres humanos, ¿no? Capacidad que tiene una persona, cualquier persona, no exclusivamente las personas con discapacidad, para decidir sobre su existencia sin necesidad de ayuda de terceras personas. O sea, yo decido qué hacer, cómo hacerlo, a dónde ir, cuándo hacerlo, cuándo ir. Muchas veces para ello es necesario proporcionarles a las personas con discapacidad apoyos especializados que les permiten lo posible darles independencia para llevar a cabo sus tareas cotidianas. Ergonomía. Eso mucho en los trabajos queremos tener ergonomía para después no tener problemas de salud, ¿no? Perdón, un ratito voy a tomar líquido. La ergonomía es una disciplina que busca que los humanos, eh, que los medios de trabajo, ¿no? Tareas, equipos, tengan las características en acuerdo con las características y necesidades y también limitaciones, ¿no? Humanas. O sea, ahí está el beneficio de la ergonomía, ¿no? O sea, se adecua, por ejemplo, mi mueble, mi escritorio, a mis limitaciones, a mis características físicas, que hace que yo pueda estar 3 horas, 4 horas tranquilamente trabajando sin ninguna incomodidad, ¿no? Usabilidad, bueno, son todos, es la destreza con que las personas puedan usar, que puedan utilizar una herramienta o particular o cualquier otro objeto, ¿no? Que sea fabricado, por supuesto, por los seres humanos, ¿no? Entorno seguro son los espacios en donde las personas con discapacidades desarrolla sus actividades, ¿no? Sin correr ningún riesgo y que no le impide cumplir con sus actividades. En este caso, muchas veces su desplazamiento, que es muchas veces donde hay más problemas, ¿no? En un centro laboral hay problemas relacionados pues a las personas, a los servidores que se paran a conversar a mitad del espasadizos que no tienen el ancho adecuado,
y otros problemas que pasamos, ¿no? Por ejemplo, en MIDIS tenemos un ascensor que tiene el sistema Braille, y eso es bueno, por supuesto que es bueno. Yo ingreso y marco mi piso, no hay ningún problema. Pero, si antes llaman al asesor o otras personas bajan, yo no sé en qué piso están bajando y no sé cuántos pisos me faltan. Entonces ahí pierdo un poco el control en el piso que voy a bajar. Si ese ascensor tuviera un sistema de voz, esa voz me va a decir ingresando al ascensor, cerrando puertas, bajando piso 4, bajando piso 3, o sea, me va avisando en qué piso va parando, ¿no? Y va avisando en qué piso estoy. Entonces, eso me da total libertad e independencia para poder desenvolverlo. Varias veces me he bajado en un piso que no me corresponde, porque muchas veces estoy solo en el ascensor, marco el piso que yo voy, pero sin embargo, otras personas, porque es su derecho a acceder al ascensor, lo llaman. Yo voy al cuarto piso, las personas lo llaman en el tercer piso y yo bajo, ¿no? Me doy cuenta, no estoy en el piso, así que tengo que esperar otro ascensor para subir. Espacio de aproximación, que son rutas libres de barreras arquitectónicas que conectan los elementos y ambientes públicos, ¿no? Eso permite pues que las personas con discapacidad se desenvuelvan con seguridad, con autonomía, ¿no? Las barreras es cualquier impedimento u obstáculo que se encuentra con la persona con discapacidad en los diferentes espacios y que impide su desplazamiento de manera libre y segura, ¿no? El diseño universal, que es el diseño de entorno, espacios, bienes, etcétera, etcétera, dispositivos y herramientas, de tal forma que puedan utilizados por por todas las personas, ¿no? Y lo que es mejor, sin necesidad de adaptación ni diseño especial, ¿no? Diseño universal está actualmente en plena vigencia y por supuesto se está trabajando mucho, sobre todo en la tecnología se está desarrollando mucho eso, pero bueno, falta mucho, ¿no? Para las personas con discapacidad en otros espacios, en otros bienes, en otros sujetos, ¿no? Por supuesto que el diseño universal no excluye las ayudas técnicas, ¿no? Especialmente para las personas con discapacidad, ¿no? Principios del diseño universal. Debe ser útil y que equiparable a las personas con discapacidades. Debe acomodarse a un amplio rango de personas con discapacidad. Su uso debe ser fácil de entender. Comunica de forma eficaz la información al usuario, ¿no? Minimiza los riesgos, puede ser usado y confortablemente con con la posibilidad de un mínimo de acciones involuntarias o accidentales, ¿no? Cuando precisamente no se cuenta con la accesibilidad. Puede ser usado y eficazmente por las personas, ¿no? Proporciona un tamaño y espacio adaptado a las condiciones de la persona, ¿no? Podemos pasar el video 387. Conozca las dificultades que viven a diario las personas discapacitadas para realizar sus actividades. A propósito de la aprobación en tercera lectura de la iniciativa de ley 5125. Esa banqueta, ya perdone lo que lo digo, ya parece corral de potrero con tantos postes a media banqueta. Hoy acompañamos a Magalí para conocer los obstáculos que enfrenta la ciudad una persona con discapacidad. Yo uso silla de ruedas desde hace como 12 o 10 años para acá, porque antes de eso caminaba con muletas. En este espacio de la zona 1, Magalí no puede subirse al andén porque evidentemente hay una barrera. Magalí, ¿qué representa esto para usted? Bueno, en primer lugar poner en riesgo mi vida, porque pues al no poder circular sobre la acera, lo tengo que hacer por la calle,
con lo que evidencia, ¿verdad?, que me voy a encontrar con algún vehículo que venga ahí muy veloz o no me vaya a ver. Pero la mayoría de comercios tienen obstáculos para ingresar. ¿Cómo reaccionan los dependientes? Pienso que debería de salir y atenderla desde donde está o ayudarla a que suba, no sé. Pero no pasa solamente en una tienda de ropa, por ejemplo, en una librería, también en una institución del Estado. En ese caso, ¿qué haría para subir, Magali? Me tendría que pedirle ahí a las personas que estén, incluso a alguien que pase por aquí por la calle que me pueda ayudar a subir. Y cada historia es diferente, pero con un componente en común. Mis días nunca son predecibles. Por el componente tal vez personal que de alguna manera tengo y la personalidad que tengo, llega un momento en donde es como quien dice, no es que no me importe, pero trato de salir a la calle a hacer las cosas. Ahora estamos con otro reto y es abordar el transporte público. Magali, si nos subimos por la rampa que vemos allá en ese lado, ¿sí podría subirse al transporte urbano? Bueno, primero decir que no hay rampa en la esquina, sino que son entradas de vehículos que más o menos le sirven a uno para poder subirse a una acera, con todas las incomodidades del caso. Señor, necesito viajar, ¿qué puedo hacer? ¿Pero a qué hora pasa? El horario sí no lo sé. No tiene horario. O sea que me puede dar todo el día aquí en horario. La verdad que no sé a qué horas pasa, pero sí hay uno especial para usted. Nuestra historia casi llega a su fin. Magali ha llegado saltando todos los obstáculos, pero seguramente la satisfacción de haber sobrevivido en este lugar y en estas calles que pasamos las tiene Magali. Pues sí, eso es, digamos, nosotros decimos como un vía crucis, ¿verdad? Ir salteando todas las barreras encontradas, banquetas en mal estado, ratos sobre la banqueta, abajo por donde pasan los carros, poniendo mi vida en riesgo, enfrentando, ¿verdad?, todas las ventas que se colocan en las calles, en las esquinas, que pues se vuelven una incomodidad. También pues encontrarme, ¿verdad?, con una serie de cosas, a veces hasta la actitud de las personas que me ven, que después me dicen, ¿para qué salgo? Consecuencia de las barreras a la accesibilidad. Por supuesto que hay varias consecuencias, ¿no? La exclusión social. ¿Y por qué la exclusión social? Porque al ver diferentes barreras o no tener accesibilidad en diferentes aspectos como las urbanísticas, la de transporte, las arquitectónicas, impide su participación en diferentes actos, eventos culturales, sociales, inclusive en el trabajo, ¿no? Entonces, hay una exclusión social en general, ¿no? La estigmatización. A través de la barrera se asienta, se hace más evidente el estigma de la discapacidad, ¿no? Del que no puede, del pobrecito, ¿no? La discriminación. El no tener acceso a un derecho o no se cumpla un derecho, se está discriminando, ¿no? Si es que la vulneración de sus derechos está relacionado a la discriminación, y esto que es más importante, creo, y que a veces no se toma en cuenta, genera desigualdad. Pese a que el marco normativo busca ponernos en las mismas condiciones que las demás personas, la falta de accesibilidad genera desigualdad, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo uso silla de ruedas, quiero ir al cine, a una sala de cine, y tal como están estructuradas, salvo algunas que tienen espacios para silla de ruedas, no puedo acceder. Yo quiero, digamos, utilizar los medios de transporte. Estoy en desigualdad, ¿no es cierto? Yo voy a un restaurante, el mozo, como costumbre, como hábito que tiene para todos los clientes, le trae la carta. Pues la carta no la puedo leer por mi discapacidad visual, ¿no es cierto? Y así una serie de situaciones que nos ponen en condición de desigualdad la falta de accesibilidad. Clasificaciones de las barreras a la accesibilidad.
Barreras urbanísticas se encuentran básicamente en las calles, en las avenidas, veredas rotas, kioscos a mitad de vereda, rampas mal hechas, etcétera, etcétera. Barreras arquitectónicas, barreras que impiden acceder y desplazarse libremente con seguridad y con comodidad en un edificio en su centro laboral, porque no cuenta con la accesibilidad arquitectónica, ¿no? Barreras en transportes, bueno, ya les dije anteriormente cómo estamos con el metropolitano, menos pues hay accesibilidad en los medios de transportes particulares, digamos, ¿no? Las diferentes líneas de buses, combis, ¿no es cierto? Entonces, micros, muchas veces hasta ni se trata de una persona con discapacidad en silla de ruedas o muletas, hasta ni paran o no lo quieren llevar. Barreras en la comunicación que limitan o impiden transmitir o recibir alguna información, ¿no? Barreras en el acceso a bienes o servicios, es la inaccesibilidad al goce y uso de diferentes bienes y servicios, así como también la inaccesibilidad para adquirirlos. Esto de los bienes y servicios, pues, es algo que muchas veces no podemos acceder. Y no porque muchas veces no se puede adquirir, sino que si se adquiere, ¿para qué si no lo voy a utilizar y no tengo acceso para utilizarlo o usarlo de forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, un microondas es digital, yo no lo puedo utilizar. ¿Qué tengo que hacer? Ponerles en braille, pegarle unas ahí en cada número. Bueno, yo lo pongo en 3 números, en 5 números, perdón. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Ya eso me permite ubicar los otros números, ¿no? Y me dicen me aprendí dónde está la tecla de encendido, dónde está la tecla para apagar. Y así hay muchos como electrodomésticos que no tenemos acceso a poderlos usar, porque no tienen la señalización. ¿Cómo programo yo, por ejemplo, en una cava, la temperatura adecuada, por ejemplo, para los vinos? Es digital, ¿no es cierto? Y así, diferentes electrodomésticos que no podemos utilizar, ¿no? El MIDIS y las personas con discapacidad. Yo diría el MIDIS y los programas con las personas y las personas con discapacidad. ¿Por qué el MIDIS y los programas? Porque, por ejemplo, mediante resolución ministerial 027-2021 MIDIS, se aprobó la directiva 001-2021 MIDIS, que es la directiva de comunicaciones accesibles, ajustes razonables en los procesos internos, así como el trato adecuado de las personas con discapacidad en el MIDIS, y subrayo esto, programas adscritos, como por ejemplo ustedes, ¿no? Esta directiva es importante que la lean por 2 razones. Primero, porque van a encontrar información importante respecto a cómo tratar a una persona con discapacidad, con respecto al acceso a las comunicaciones, etcétera, etcétera. Además, y en segundo lugar, es porque tiene que informarse para cumplirlo. La directiva aprobada por la resolución ministerial es para ser cumplida por todos los servidores y servidoras del MIDI y sus programas. La siguiente, por favor. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, ¿no? Por decreto supremo 008-2022 se aprobó la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030. La política sostiene que el problema público al 2030 es la exclusión social y por lo tanto es ahí donde tiene que intervenir la política, ¿no? Esto lo digo yo. La política obviamente tiene que ver con todas las poblaciones vulnerables, ¿no? En este caso, la política tiene enfoque de perspectiva y discapacidad. El objetivo 3 habla de incrementar las capacidades para la inclusión económica de las personas con discapacidad, en este caso de jóvenes y adultos, obviamente entre ellos las personas con discapacidad, ¿no?
mejorar las condiciones de salud de jóvenes y adultos. El servicio lo brinda, las personas que reciben el servicio son las personas con discapacidad, que están en situación de pobreza o pobreza extrema, ¿no? El proveedor del servicio es el MIDIS, a través del programa Contigo. El otro, su objetivo tiene que ver con la incrementar al acceso al trabajo y mejorar las capacidades de jóvenes y adultos. El servicio, campaña de toma de conciencia, empresas, campañas de toma de conciencia continuas para impulsar entornos laborales abiertos, pero sobre todo accesibles para personas con discapacidad. Las personas que reciben el servicio son las empresas. El proveedor del servicio es el Ministerio de Trabajo, que a través de su Programa Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad. ¿Podemos pasar el video 351, por favor? ¿Podemos compartir el video? A dificultades como esta se enfrenta Óscar cada día desde hace 4 años. El mayor problema para acceder a Renfe, la separación del andén y los 3 escalones para subir. Imposible subir con una silla de ruedas. Un camino habitual, pero en el que tiene que depender de al menos 4 personas. Me tendrían que ayudar entre 4 o 5 personas para poder subir arriba, y luego a la hora que cuando yo estoy arriba no hay sujeción porque estos trenes no están adaptados. Con vídeos como este que sube a las redes sociales intenta que las empresas se den cuenta de los problemas que suponen ciertas infraestructuras durante su día a día, escalones imposibles de subir o rampas como esta. Aquí tenemos la magnífica rampa, que ya miras tú si aquí es accesible para las personas que vamos en silla de ruedas. Óscar tiene que dar toda la vuelta al parque si quiere llevar a sus hijos a jugar, pero la prueba de obstáculos a la que se enfrenta cada día no termina aquí. Le acaban de conceder la plaza de aparcamiento en la puerta de su casa, un paso adelante que aún no es suficiente. Tengo que aparcar de cara hacia adelante, con el peligro que conlleva el bajarme a la carretera, y no tengo ningún acceso ni rampa para acceder a mi casa, simplemente que tengo que dar toda la vuelta hasta el paso de cebra que vemos allí y volver a subir por la rampa y acceder a mi casa. Y el peligro que conlleva, que es lo que decía, el montarla así en la carretera o en una calle transitada como esta. Con 32 años la vida de Óscar cambió de golpe. Una serie de negligencias médicas le dejaron parapléjico. Fue durante una operación en la espalda. Desde ese momento Óscar nunca se ha venido abajo. Intenta que personas como él tengan cada día más facilidades en nuestro país. En un país, como le llaman, país desarrollado, que estemos así, pues para mí es una vergüenza, y que están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Ya no solo personas con discapacidad, sino cualquier otra persona que tenga movilidad reducida. No tiene límites, este fue posiblemente su reto más difícil, 700 kilómetros en su silla de ruedas. Recorrió el Camino de Santiago en 8 días para conseguir donaciones para asociaciones de personas con discapacidad. Si alguien me dice de buenas a primeras que una persona discapacitada, sea Óscar o sea X, que lo va a conseguir, existe esa duda razonable. Te demuestra día a día que, bueno, que como dice él, su frase, que la vida no se acaba de una silla de ruedas. Tiene unos brazos enormes, tiene una fortaleza enorme, tiene un corazón más grande aún, y yo creo que entre todo eso ha sido lo que le ha hecho conseguir pues el llegar aquí, a Santiago. Allí terminó un camino, pero cada día Óscar empieza otro nuevo, superando las miles de barreras arquitectónicas a las que se tiene que enfrentar. Una diapositiva donde coloco algunos pensamientos, frases que vengo desarrollando a lo largo de los últimos 2 años o 3. Estoy alrededor de 1700 pensamientos y siempre comparto estos en la última diapositiva de mis presentaciones. Nuestro entorno físico y servicios que utiliza la población general tienen que adecuarse a las personas con discapacidad y no a ellos. Nosotros no podemos adecuarnos, o como yo me adecuo, por ejemplo, para acceder a un cajero que no tiene el acceso a voz. No puedo, pues. No puedo acceder. No puedo adecuarme, ¿no? Entonces tiene que ser, lamentablemente, me han dicho que hay por ahí 2, 3, 4 cajeros que sí tienen implementado el acceso a la voz, ¿no? Que me podría a mí dar autonomía para hacer el uso de un cajero. No existe inclusión si no hay acceso, por supuesto. Es igual que esa barrera que nos excluye socialmente. Sí, pues, nos excluye socialmente, en todo sentido. Y eso tiene que ver con la inclusión
que no existe inclusión si no hay accesibilidad, ¿no? Y esto sí tengan presente, y no lo digo por mí. Recuerden, en cualquier persona que vean una discapacidad, no es su discapacidad. Que tengan alguna deficiencia, la que fuere, es solamente deficiencia. Pero la discapacidad está en el entorno, como ya habíamos hablado, como era la definición de discapacidad. Es el entorno que me pone en condición de discapacidad. Y ustedes, disculpen que se lo diga, también son parte del entorno. Hay barreras actitudinales. ¿Qué son las barreras actitudinales? Son las actitudes negativas de las personas respecto a las personas con discapacidad y respecto a la discapacidad. La pena, la lástima, la sobreprotección, la indiferencia, el temor, una serie de reacciones que tienen, ¿no? Las personas, y que no porque sean malas o poco solidarias, no. Muchas veces quieren ayudar a la persona con discapacidad porque tienen cierto temor o cierta dificultad por no saber cómo dirigirse a una persona con discapacidad o cómo ayudarla. Y eso muchas veces reprime a la persona que quiere ayudarla a no hacerlo para no tener problemas. Bien a todos los que han estado en la sala. Hemos llegado al final. Pedí por favor que no estén ingresando y saliendo a la sala, pero lo han estado haciendo y la verdad tiene dificultades en esta charla, pero bueno, seguiremos adelante. Yo he concluido con ustedes, la verdad, siempre es para mí grato tener la oportunidad de dictar una charla, pese a las dificultades que pudieran existir. Yo lo único que espero no es que les guste, porque cuando se imparte información y conocimiento no es para que les guste, sino para que las personas valoren su utilidad. Y eso es lo que yo quisiera. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, estimados participantes, muchísimas gracias. Les recordamos que los materiales, tanto en la presentación en PPT y el video de esta sesión, se encuentran alojados en la comunidad MIDIS, así que ustedes pueden ingresar para acceder a estos materiales y también para que puedan acceder a diversos materiales de los demás cursos, ciclos de conferencia que se están desarrollando en la comunidad MIDIS. Estamos seguros que les va a ayudar muchísimo la información que se encuentra allí alojada. Si tuvieran alguna dificultad, pueden también contactarse con nuestras mesas de ayuda para que les puedan ayudar en el recorrido de nuestra plataforma. Nuevamente, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra sesión número 4. Nos reencontramos el próximo jueves. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.